Entonces, el tejido adiposo es un tejido conjuntivo, es un tejido especializado que sufre o se produce su división a nivel embrionario, en donde se especializa en cumplir una función importante en la homeostasis energética. Homeostasis, como ustedes saben, que es el equilibrio que nosotros hablamos a nivel celular, que era el equilibrio intracelular y extracelular que se encuentra a nivel de la célula. Este se encarga de producir un equilibrio energético en donde aquella energía es la que nosotros utilizamos para producir el ATP. Entonces, nosotros tenemos que este tejido adiposo, cuando nosotros ingerimos, evidentemente por el alimento, y esa ingesta es mayor a la energía que nosotros gastamos, o sea, a ese tejido adiposo que se adhiere a la capa muscular o aquel tejido adiposo que se almacena en forma de adipocitos, si es que supera la energía que se produce, el tejido adiposo almacena con eficiencia el exceso de energía y esto forma gotitas de lípidos en donde el organismo tiene una capacidad limitada para almacenar hidrato de carbono y proteínas. Pero tenemos también a nivel celular una célula que se llama glucagón y esta célula glucagón se encarga de almacenar hidratos de carbono. Y las gotitas de lípidos se almacenan sobre todo por debajo del tejido muscular. Y esta gotita de lípidos, cuando nosotros vamos a utilizar y cuando se produce su degradación en el estómago, que fue lo que hablamos en el sistema digestivo, se producen los triglicéridos. Y estos triglicéridos son fuente de energía, como ustedes saben. Otras funciones del tejido adiposo también son glándulas parácrinas y endócrinas. Estas glándulas que se encargan de regular las hormonas, tanto masculinas como femeninas, se encarga de regular el metabolismo energético, se encarga de regular la secreción de sustancias como una hormona que es producida por una glándula que se llama hipófisis, que es la ACTH. Y esa hormona ACTH que se encuentra en la hipófisis se encarga de el crecimiento del ser humano. Y si esta glándula se encuentra lesionada, ya sea por un tumor, ahí se van produciendo lo que es el enanismo y el gigantismo. Entonces, el tejido adiposo tiene la función parácrina y endocrina. Hay dos tipos de tejido adiposo. Uno se llama unilocular y otro multilocular. El tejido adiposo unilocular es el tipo que predomina en los seres humanos adultos, que es un tejido adiposo blanco. En cambio, el tejido adiposo multilocular se encuentra en los seres humanos durante la vida fetal, pero disminuye a lo largo de la primera década después del nacimiento, que es el tejido pardo, un tejido adiposo amarillento. ¿Por qué se le llama unilocular y multilocular? El unilocular porque presenta solamente una gotita de líquido, como ven aquí. En cambio, el tejido adiposo multilocular presenta muchísimas gotitas de lípidos a nivel del tejido. Las funciones del tejido adiposo unilocular, que es el que más abunda, ¿sí? Y es el tejido blanco y se caracteriza por presentar una sola gotita de lípido, almacenar energía
que les dije recién, esa energía o ese tejido adiposo se almacena sobre todo por debajo del tejido muscular, sirve de aislante térmico, amortigua los órganos vitales, como podemos ver aquí en la cavidad abdominal. Acá se encuentran órganos vitales, como ustedes ya saben, el hígado, el riñón, la vejiga, el páncreas, el estómago, los intestinos. Entonces todo el tejido adiposo rodea toda esta cavidad abdominal, y eso es lo que se encarga de realizar, es un amortiguamiento del impacto de esta zona, porque es una zona hueca. Y a la par que se encuentra este tejido adiposo, también hay una capa que se encarga de envolver toda esta cavidad abdominal que se llama el peritoneo. Y como vimos hace rato, también se encargan de secretar hormonas. Acá nosotros encontramos la hipodermis, como ustedes pueden ver aquí, que es la segunda capa de la piel, en donde esta hipodermis se caracteriza por presentar muchos vasos sanguíneos, tanto capilares sanguíneos como los venosos, y por debajo se encuentra el tejido adiposo, por debajo de la hipodermis. En esta zona, por debajo de la hipodermis, hay una hormona que se secreta, que se llama la leptina. Y esta leptina se encarga de inhibir la ingesta de alimentos y estimular la pérdida de peso. Muchas veces la producción de esta hormona, esta leptina, es insuficiente y hay que agregar o hay que consumir algún tipo de suplemento para poder contrarrestar la ingesta de alimentos. Acá podemos observar también una hormona muy importante, que es la renina. La renina es una hormona que se produce a nivel del riñón, y esta renina, al igual que otra hormona que se llama angiotensina, se encargan de regular la presión arterial, que se llama sistema renina-angiotensina. Entonces, la renina es una hormona que se produce a nivel renal gracias al sustrato del tejido adiposo, y esta renina se encarga de regular la presión arterial. También hay una secreción de otra hormona que se llama adiponectina, y esta se encarga de estimular la oxidación de ácidos grasos. Acá tenemos la secreción de una hormona que son los esteroides. Tenemos la testosterona masculina, estrógeno femenina y los glucocorticoides. Toda esta secreción de estas hormonas que le estoy hablando ahora a ustedes dependen en mayor medida de esta glándula que está aquí. ¿Cómo se llama esta glándula que está acá? Esta onda está mi mouse, mi cursor. ¿Cómo se llama esta glándula? Que se encarga de No secretar, sería la pineal. que se encarga de secretar la hormona ACTH, la hipófisis. Acá se encuentra la glándula hipófisis. Y como fue lo que les dije, esa glándula
se encarga de secretar esta hormona que vemos aquí que se llama ACTH. Y la ACTH a la vez se encarga de estimular tanto la testosterona, estrógenos, las hormonas del crecimiento. También se encarga de estos sistemas renina, adiponectina, la resistina. Entonces, el mayor control hormonal está dada por esta hormona que vemos, o sea, esta glándula que encontramos aquí, que es la hipófisis. Nosotros dijimos que hay dos tipos de adipocitos, los uniloculares y los multiloculares. Entonces, los adipocitos tienen su origen en células madres mesenquimáticas indiferenciadas. Así como nosotros hablamos, cuando hablamos de la sangre, dijimos que hay una célula madre sanguínea que se encarga de producir dos tipos de células sanguíneas, la mieloide y la linfoide. Lo mismo ocurre con el tejido adiposo. El tejido adiposo, que era distinto al tejido conjuntivo porque después se formó o formó parte del tejido conjuntivo en el cual los fibroblastos almacenan lípidos. Los fibroblastos son fibras de colágeno que sobre todo se encargan de la regeneración del tejido. Entonces, en una primera etapa, estos fibroblastos se encargan de almacenar los lípidos. Luego, el factor gamma induce la maduración de los lipoblastos, que vendrían a ser fibroblastos, luego pasan a ser lipoblastos o preadipocitos. Entonces, primero, los fibroblastos en la etapa embrionaria se encargan de almacenar las gotitas de lípidos o lípidos. Luego el receptor gamma se encarga de inducir la maduración de estos fibroblastos produciendo los lipoblastos o preadipocitos. Y luego estos preadipocitos se convierten en células adiposas y adipocitos. Vuelvo a repetir otra vez. En la etapa embrionaria, los fibroblastos se encargan de almacenar los lípidos. Luego se activa este receptor gamma. El receptor gamma induce la maduración de estos fibroblastos, produciendo los lipoblastos o los preadipocitos. Y luego estos preadipocitos se convierten en células adiposas y adipocitos. El tejido adiposo unilocular comienza a formarse a mitad de la vida intrauterina. Siempre, como ven aquí, de los fibroblastos. Los fibroblastos se encargan de almacenar los lípidos. Luego se produce o se forman los prelipoblastos, luego los lipoblastos y por último los adipocitos. Entonces, los lipoblastos que en un principio se desarrollan en el feto a lo largo de los vasos sanguíneos de pequeño calibre no poseen lípidos. Entonces, nosotros tenemos los tejidos adiposos uniloculares. ¿Por qué unilocular? Porque solamente presentan un adipocito. Se forman o se producen a través también de los fibroblastos. Luego estos fibroblastos maduran y producen los prelipoblastos, luego los lipoblastos y por último los adipocitos.
Estos lipoblastos, como ustedes ven acá, son como unas ramificaciones muy similares a los fibroblastos. Se encargan de aumentar la cantidad de vesículas. Estas vesículas se encuentran dentro de la célula. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de las células de la endocitosis y la pinocitosis? ¿Alguien se acuerda de la endocitosis qué es? No me acuerdo. No es la separación a nivel interno de la célula. Ah, La endocitosis era cuando una molécula quería ingresar dentro de la célula. ¿Y qué pasaba? La célula es como si fuera que le abrazaba y le introducía hacia adentro. Eso es la endocitosis. Y la pinocitosis es cuando una estructura o un componente dentro de la célula quiere salir fuera de la célula. Entonces se expulsa eso. Entonces, durante este periodo de diferenciación entre los fibroblastos y los lipoblastos hasta convertirse en adipocitos, ocurre este fenómeno de pinocitosis y endocitosis, en donde aumenta la cantidad de las vesículas. Acá nosotros podemos observar en una imagen de microscopio electrónico, ¿sí? A color, podemos observar nosotros, esto es un adipocito, en donde lo que vemos aquí en color lila, ¿sí? Esto vendría a ser los fibroblastos, o sea, cuando ocurre la diferenciación de estos fibroblastos para producir los adipocitos. No se olviden de eso. Los fibroblastos primero se encargan de almacenar lípidos y luego maduran a lipoblastos o preadipocitos para producir los adipocitos. Luego podemos observar nosotros aquí estos lipocitos ya maduros con las gotitas de lípido. Este es un adipocito unilocular, lo que observamos acá nosotros, porque solamente se observa una gotita de lípido. Aquí, acá, podemos observar nosotros que este adipocito también, al igual que una célula, presenta en su estructura intracelular o en el citoplasma lo mismo que encontrábamos en una célula, el aparato de Golgi, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, los microfilamentos que se encuentran o que podemos observar acá nosotros, estos son los microfilamentos. Acá podemos observar nosotros las mitocondrias, las vacuolas, los lisosomas. Entonces, estos adipocitos presentan o poseen los mismos componentes intracelulares que las demás células. Entonces, los adipocitos se forman o se producen a través de los fibroblastos. Los fibroblastos en una etapa inicial se encargan de almacenar grasa o tejido graso. Luego, una vez que se estimula el factor gamma, este factor gamma se encarga de estimular o de inducir a los lipoblastos o los preadipocitos. Y luego estos preadipocitos
pasan a formar los adipocitos. Dijimos que hay dos tipos de tejido adiposo, los uniloculares y los multiloculares. Los uniloculares se encargan de almacenar triglicéridos exactamente, pero abundan en donde los uniloculares, en la gente adulta, en la gente adulta. ¿Y por qué se le dice uniloculares? porque tienen solamente una gota de lípido. Muy bien. Luego tenemos los multiloculares que se caracterizan por presentar muchas gotitas de lípido y son las que abundan en los recién nacidos. Luego tenemos nosotros aquí la regulación de este tejido adiposo que está regulado por los procesos digestivos y el sistema nervioso central. Trabajan juntos para regular al tejido adiposo. Existen dos sistemas para regular el peso corporal, en donde tenemos el primer sistema, regula el peso a corto plazo y controla el apetito y el metabolismo en forma cotidiana. Y el segundo sistema regula el peso a largo plazo y controla el apetito y el metabolismo de manera continua durante meses o años. Entonces, hay dos formas de regular el tejido adiposo. Primer sistema y segundo sistema. El primero a corto plazo y el segundo a largo plazo. El primer sistema para regular el peso, que es a corto plazo, controla el metabolismo de manera cotidiana y se encarga de sintetizar dos hormonas en el sistema o en el tubo digestivo, la grelina y el péptido. Entonces, el primer sistema que se encarga de regular el peso a corto plazo sintetiza dos hormonas, la grelina y el péptido. Acá tenemos la grelina, aumenta la sensación de hambre y el péptido suprime el apetito y disminuye la ingesta de alimentos en donde induce la sensación de saciedad de la persona. El segundo sistema para regular el peso, que dijimos que es a largo plazo, está asociado con la regulación del peso a largo plazo, controla el apetito y el metabolismo en forma continua, que fue lo que vimos por meses o años. Y las hormonas que inducen esta regulación son la leptina, la insulina, la hormona tiroideas, los glucocorticoides y la hormona hipofisiaria, que acá encontramos nosotros la ACTH. La función del tejido adiposo es captar ácidos grasos de la sangre y su conversión en triglicéridos dentro del adipocito. ¿Por qué? Porque estos triglicéridos es lo que nosotros vamos a utilizar o vamos a metabolizar a nivel celular, a nivel de las mitocondrias para producir el ATP. Acá podemos observar nosotros cuando estos ácidos grasos atraviesan la membrana celular del adipocito para introducirse en un capilar, ¿sí? Se une a un neurotransmisor que se llama albúmina. Y esta albúmina es la que se encarga de pasar ese tejido adiposo a tanto dentro como fuera de la célula. Sobre todo dentro, ¿por qué? Porque ese tejido adiposo, ese triglicérido tiene que ingresar dentro de la célula para poder producir nuestro combustible, que es el ATP. Entonces, nosotros tenemos dos sistemas de regulación del tejido adiposo a corto plazo y a largo plazo. Tenemos este tejido adiposo multilocular
que es el que abunda en los niños, ¿sí? Principalmente se encuentra ya en los recién nacidos, presentan muchas cantidades de tejido de adipocito y se encargan de la termogénesis en los recién nacidos. Termogénesis, que es la regulación de la temperatura corporal. Que fue lo que hablamos nosotros hace rato. Los fibroblastos producen los lipoblastos y luego, o los preadipocitos, y luego forman los adipocitos. Otra característica muy importante del tejido adiposo, que es que se encuentra por debajo de la capa de la hipodermis, es que presenta una buena irrigación sanguínea, como ustedes pueden ver, observar aquí. Que fue lo que vimos a largo plazo, regulación, grelina y péptido, y a corto plazo, leptina e insulina. Y ahí terminamos estos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? La verdad estuvo bastante claro, profesor. Ok. Bueno, chicos, nos conectamos en 5 minutos para dar la siguiente clase. ¿Estamos? Ok.